Hola, buenas tardes, mis conmigos, mis conmigas. Desde el Centro Cosmogónico grabo este nuevo vídeo para comentar con vosotros y compartir. Compartir sería partir, entonces será para comunicar, si acaso, con vosotros, para ponernos en común un tema que me ha preocupado a mí, que me ha tenido durante muchos años, ha mantenido mi atención, en el que he puesto mucho de mi trabajo, que es el tema de las mujeres. En un momento dado en mi vida, como crecí siendo católica y cristiana, lo centré, todavía estaba creyendo en la iglesia, cuando empecé a darme cuenta de que como mujer habían cosas con las que estaba de desacuerdo, cosas con las que no podía comulgar, como se dice en la iglesia, que había que comulgar, ¿no? Pues fui ampliando más y más mis conocimientos y dándome cuenta de que fallaban muchas cosas, había muchas carencias, estaba obsoleta la iglesia en la que se supone que yo como mujer tenía que participar. Y me di cuenta de que esa iglesia no me representaba en absoluto, porque es una iglesia formada, construida para los hombres, una secta. Pero en ese momento, hace más de 10 años, creía que la forma en que se podría mejorar las cosas era desde dentro, a pesar de que no daba respuestas a mis inquietudes ni a mis vocaciones. Y fui analizando lo más profundamente posible la situación. Me di cuenta, por ejemplo, que la mayoría de cristianos y de católicos, dentro de lo que yo conozco más, que es la Iglesia Católica, no se cuestionan las doctrinas en las que viven y participan de las ceremonias, de las misas, de los sacramentos, pues participan sin tener verdadero conocimiento de lo que están haciendo. Les han inculcado cuatro cosas y una cierta doctrina desde pequeños y con eso se conforman, la mayoría. Con eso es con lo que han crecido y participan tranquilamente sin saber bien en el fondo lo que están haciendo. Y luego las personas que se lo cuestionan, en mi caso, pero también muchas personas que se lo han cuestionado, pues que han querido profundizar y buscar la verdad desde dentro de la iglesia. Estábamos intentando buscar la verdad dentro de la iglesia de Roma, la iglesia supuestamente fundada a raíz de supuestamente Jesús. Las personas que nos lo cuestionábamos chocábamos con los dogmas, con las mentiras de la iglesia. Cuando ibas profundizando te vas dando cuenta de que estaba conformada por un conjunto de mentiras y de creencias erróneas, inamovibles, la mayoría establecidas a través de encíclicas y de concilios. Por ejemplo, la religiosa Lavinia Birne escribió el libro Mujeres en el altar, defendiendo que las mujeres podrían estar en el altar como sacerdotas, y por lo tanto fue expulsada como religiosa. Esa es la respuesta de la iglesia: expulsar todo lo que no le interesa, porque claro, tiene que mantener su secta. Y voy a mencionaros una serie de temas con los que fui profundizando.
recogiendo información, toda la que podía. Compuse la campaña Cosmo, que era una campaña por la ordenación sacerdotal de las mujeres. Está recopilada en un blog que se llama Libro de Arena y .com/Cosmo. Pero bueno, esto para mí también ya quedó atrás, porque ya para mí ya no me interesa este tema. Yo me he dado cuenta que al final, en general, estaba todo fuera de servicio, fuera de cobertura, porque no va a conseguir aportarnos nada nuevo. Es una iglesia anquilosada, una iglesia que no representa a las mujeres, y voy a explicar y a desarrollar más este asunto. Toda la estructura de los sacerdotes en general, concretamente de toda la jerarquía de la Iglesia Católica de Roma, está formada por hombres. Y estos hombres han hecho un voto de castidad, nunca se han casado. Por lo tanto, puedo decir que viven ajenos a la realidad femenina. Para explicarlo mejor, este mismo voto de castidad les condiciona a mantener la distancia con las mujeres. Y por lo tanto, a pesar de que ellos conocen a las mujeres, como puede ser su madre y sus hermanas, a pesar de ello, tienen una distancia muy grande sobre la realidad de la mujer. Por lo visto, los hombres, en especial estos sacerdotes, se sienten vulnerables ante una realidad que no entienden, que es la sabiduría femenina, y por ello la han pervertido y la han sometido. La han acusado de ser la mujer pecadora. El machismo dentro de las iglesias está enquistado y está obsoleto completamente. Es más, el patriarcado machista está manchado de sangre, y ya es hora de destapar la verdad. La mujer se da cuenta, conforme se va haciendo mayor, de que todos sus sueños de niña le han sido arrebatados. Por una absurda moral social le impuso un modelo de vida que le impediría desarrollar toda su naturaleza femenina y también la naturaleza divina, porque a pesar de que la Iglesia se considera a sí misma como algo divino, realmente impide completamente un desarrollo divino de las personas. Y ahí tenemos a la mujer pasando el resto de su vida buscando su alma hasta encontrarla en lugares insospechados. Podríamos profundizar en la historia de concretamente estos últimos 2000 años, en el que hasta hace muy poco, y mediante un sistema muy organizado en el que su mayor representación es la Inquisición, las mujeres, incluso además de ser torturadas o marginadas, eran quemadas en la hoguera por no pensar, por ser diferentes de lo que la Iglesia decía. El machismo es un cáncer en este mundo. Se vende como una estructura que da seguridad, la estructura patriarcal, pero solamente impone el miedo por la fuerza. El miedo de una mujer de ser abandonada con sus hijos pequeños le hace renunciar a sus propias posibilidades. Bajo el pretexto de que si no se casa o no cuida bien del marido y de los hijos, será menos valorada, o ese es el miedo en el que tiene que vivir, o si se queda sola, pues de haberse quedado fuera de juego o estar incompleta.
Todo esto se ha traducido en la discriminación de la mujer a través de los siglos, en todo el mundo. Hemos de eliminar esta feminidad impuesta por las jerarquías. Muchas mujeres dejaron escondido, ocultado su espíritu para poder sobrevivir. También está el tema, las mujeres por su conocimiento, por su día a día, por estar cuidando de la familia, fueron aprendiendo a conocer las plantas medicinales, los remedios para la salud, todo lo que era necesario para su sobrevivencia. Pero en un momento dado de la historia, sobre todo por los hombres que vivían más cerca del poder, los que estaban en la corte de los reyes, se dieron cuenta del poder que tenía esta información, de conocer los remedios medicinales. Era muy importante este conocimiento, daba bastante poder. Entonces no quisieron dejarlo en manos de las mujeres, a las que prefirieron seguir considerando como ignorantes, y se apoderaron de los conocimientos médicos y prohibieron a las mujeres desarrollar ninguna técnica médica ni sanadora bajo pretexto de considerarlas brujas o hechiceras y por lo tanto acabar quemadas también en la hoguera. Esta sabiduría ancestral consiguieron secuestrarla por parte de la Iglesia y también esconderla en los monasterios y en las universidades donde solamente podían estudiar los hombres. Todo era sometido a la autoridad de la Iglesia para que se ajustara a su doctrina. Y esta doctrina era la que ellos imponían. Así que la sabiduría innata que tenían las mujeres para cuidar la vida se convirtió en sospechosa. A las iglesias de aquella época les interesaba controlar la medicina y persiguieron sin tregua todo el poder de las curanderas. En las facultades y las universidades en las que se empezó a estudiar medicina, solo podían estudiar los jóvenes de buenas familias, pero las mujeres, y en especial las mujeres pobres, quedaron totalmente excluidas. El único modelo que la Iglesia permitía era el de las mujeres sumisas, obedientes, que tenían que tener hijos, si parían con dolor, eso estaba bien visto. Una mujer que tenía la creatividad muy limitada. El Papa, tenemos aquí al Papa infalible, porque se habían atribuido a sí mismos la infalibilidad. Inocencio IV, que de inocente tenía bien poco, aprobó la tortura en el año 1252. Incluso se permitía quemar a las mujeres imponiendo un terror social. Bajo este terror social hemos vivido durante siglos. Y ya es hora de recuperar la memoria de estas mujeres. Muchas personas hoy en día viven en una ignorancia de lo que es la doctrina. Se consideran a sí mismos católicos, practiquen o no practiquen, una mayoría aquí en España, pero viven en una ignorancia que llega a la herejía. Mantienen una fe raquítica en base a unas cuantas creencias que han recibido en la infancia. Algunos no saben ni siquiera recitar el Padre Nuestro seguido. No han puesto nada de su parte, han aceptado esta pequeña fe infantil con una amalgama de conceptos
en las que se desconoce el verdadero significado de palabras como karma, samsara, chakra, nirvana, aura, hipnosis, espiritismo, magia, exorcismo, amuleto, éxtasis, manuscritos, códices, arcanos, unción, apócrifos, castidad, rito, culto, curia, mitra, indulgencia, reencarnación, inmortalidad, limbo, sermón, yin yang, votos, clarividencia, clariaudiencia, profecía, reliquia, etc. Todos estos conceptos, de los que apenas no se tiene ni el más mínimo conocimiento, están mezclados en la mente, combinados de manera muy misteriosa, y llevan a una pequeña construcción de la fe que incluso llega a la herejía. Una herejía es un error en la fe, pero como esa fe es tan raquítica y tan infantil, pues es herética, porque realmente no saben responder a ninguna o casi ninguna pregunta de lo que realmente en lo que están creyendo, o lo que creen, o lo que creen que están creyendo, lo que creen que es su fe, realmente es algo que no saben ni explicar y que queda bastante ridículo. Piensan que para eso ya está la Iglesia, que ella es la que dice lo que hay que hacer y lo que tenemos que creer. ¿Y quién? Estos dogmas irrefutables de la Iglesia, pero ¿qué son? Porque hoy en día hay un desconocimiento total. La mayoría solamente ha mimetizado una serie de conceptos basados en la tradición, unos cuantos conceptos populares, la mayoría en España, país católico, Polonia, Alemania, todos estos países alrededor del mundo, pero también podemos hablar de otro tipo de iglesias que tienen exactamente el mismo problema. Vamos a ver, si queremos desentrañar la verdad, nos encontramos con una gran montaña llena de creencias, llenas de prejuicios, y es porque ¿quién se ha preocupado de saber realmente la verdad? Si tuviéramos esa verdad, nadie nos la podría arrebatar. Pero esa verdad está manipulada por estas religiones para su propio beneficio. La verdad es universal, la verdad está latiendo en todo el universo y hay unas leyes espirituales cósmicas que tienen que ser las mismas para todos, estén en el lugar del mundo que estén y sean de la creencia que sean. Aunque hay algunos fundamentalistas y sectarios que prefieren rechazarlas, esconderlas, ignorarlas y eliminarlas. Si alguna es la tarea del demonio, precisamente es esta: intentar matar a la verdad que tenemos escrita ya en nuestro corazón, pero matando esta verdad andamos perdidos y así el demonio saca toda su ventaja. Para ser libres y vivir con garantía de libertad hay que pagar un alto precio y ni siquiera muchas mujeres ni hombres están dispuestos a pagar este precio. Volvemos otra vez al mismo problema, la familia patriarcal, en el que se quiere basar toda la sociedad, todo el sistema de capitalismo neoliberal. En principio se presupone que está basado en el sistema patriarcal, pero es un sistema que totalmente está fallido, está fracasado, como lo demuestra la realidad, porque la realidad es persistente. A ver.
hay un escrito por la feminista radical Judith Butler llamado El problema del género, el feminismo y la subversión de la identidad, que se utiliza desde hace varios años como libro de texto en diversos programas de estudios de texto de prestigiosas universidades norteamericanas, donde la perspectiva de género viene siendo promovida. Hay varios estudios, se han realizado. Pero están todos muy separados, no hay una unidad. Veamos dónde está el origen, de dónde viene la causa de este desprecio a la mujer. Bueno, podemos darnos cuenta que hay tres ramas, tres religiones mayoritarias en este mundo, que son la rama judía, cristiana y musulmana. Y las tres de este mismo tronco infravaloran a las mujeres. Le dan un papel secundario y en principio relegado al hogar. Los valores presuntamente varoniles que han prevalecido hasta ahora han sido los valores dominantes. Ellos mismos se atribuyeron todos los valores, todo el poder, todo el dominio. A lo largo de estos 2000 últimos años han producido mucho sufrimiento, mucha ruina, guerras y una situación insostenible para el mundo. Hay muchas mujeres a las que podemos agradecer, que han sido un ejemplo, han intentado desarrollarse como mujeres, han sido la excepción, porque claro, para destacar entre estas circunstancias ha sido bastante difícil. Lo han hecho desde la intimidad de su propio ser interior, no han podido evitarse quién eran. Y así han pasado algunas a ser parte de la historia, pero muy discretamente. La Madre Ama, Santa Clara, quizá Madame Curie, algún rey, alguna reina. No sabemos si existió esta santa que fue quemada en Francia, que ahora no me acuerdo su nombre, pero no se sabe seguro si es real. Tenemos a muchas mujeres que podemos conocer hoy en día, que yo he conocido como terapeutas, que verdaderamente son muy especiales, con un alma muy hermosa que desarrollan. Karen Carnegie, Louise Hay, Denise Lin, Rosemarie Altea, Isabel Allende. Y también quiero mencionar a mi madre. Mi madre ha sido catequista durante muchos años, pero resulta que su Dios no es el mismo que el mío, que ahora me da igual porque realmente me he dado cuenta que Dios es un ente que nos hemos inventado los humanos por nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades para darnos seguridad. Pero claro, evidentemente ella se daba cuenta que su Dios no es como el mío, no es mi Dios. Y por sus prejuicios religiosos, ella pensaba que ese Dios tenía que condenarme y por lo tanto ella también me condenaba. Ha sido su actitud
inconscientemente producto de su educación o de su propio foro interno o de sus propios demonios interiores, ha sido una madre castradora, como muchas madres, en las que todo era pecado y todo estaba mal visto y había que tener mucho cuidado. Pero bueno, hay que entenderla desde su punto de vista, porque seguramente ese Dios que habían inoculado en ella, ese Dios, es ese Dios maligno que estaba ella reflejando, es verdaderamente así, ese ente monoteísta, recreado, inventado por las iglesias a base de mentiras, de fanatismos y de dogmas falsos. Ese Dios es así, es un Dios maligno, es un Dios que solo se impone a base del miedo y del terror. Por lo tanto, ese Dios está condenado él mismo a desaparecer por sí mismo. Está condenado a desaparecer porque su única arma es el mal, el hacer daño y la destrucción, pero acabará destruyéndose a sí mismo. Quería mencionar un libro muy interesante que se llama El cosmos del alma, un despertar para la humanidad. Está escrito por Patricia Cori y publicado por Arcano Books. La sinopsis de este libro dice: la mayoría de las tradiciones espirituales predice que la humanidad está a punto de experimentar un salto evolutivo de mayores proporciones, y muchos consideran que el orden establecido de la sociedad se resistirá a este cambio. Pensemos que quiero valorar que este libro está escrito pues por lo menos hace más de 10 años, y realmente lo que estamos contemplando es cómo la humanidad y la historia de la humanidad está cambiando a una gran velocidad en conceptos y en ideas. Y nos estamos sintonizando más con el ritmo del universo. Por eso es como premonitorio este libro del cosmos del alma. El cosmos del alma lleva al lector entre bastidores, brindándole una visión objetiva de parte de aquellos que desde una perspectiva a distancia de la Tierra tridimensional han observado cómo se ha sumido a la humanidad bajo la limitación, con intenciones ocultas de quienes ostentan el poder. Sobre todo, hace perentoria llamada a reconocer lo que significa ser hombres y mujeres verdaderamente galácticos. Somos hombres y mujeres que estamos en una galaxia. No estamos solamente en el planeta. Estamos en una galaxia y por lo tanto hemos de trascender a nuestro yo cuántico y ampliar nuestro yo a esa energía cuántica que está extendiéndose por toda la galaxia. Y da las pautas para conducentes a desempeñar ese papel en el grandioso plan cósmico. El libro abarca los siguientes aspectos, que son muy curiosos. La esclavitud impuesta a la humanidad por las doctrinas religiosas. Aquí ya está profundizando en el kit de la cuestión, que es que estas doctrinas monoteístas lo que nos llevan es a una esclavitud. Aquí está hablando claro. A ella lo que le interesa es que el ser humano sea un esclavo, porque es así como se desarrolla este paradigma. Y nosotros tenemos que decidir, ¿queremos ser esclavos o queremos ser personas y desarrollar nuestro yo cuántico galáctico?
Otro punto es la limitación de nuestras libertades por quienes ostentan el poder. Esto es evidente. Si alguien tiene alguna duda de esto, que haga la prueba. ¿Cuál es la verdadera curación de la mente, el cuerpo y el espíritu? Como nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu están dañados por estos grupos de control del poder que tanto daño han querido hacer, estamos heridos por tanto maltrato, tanto hombres como mujeres también. Pues aquí estudia cómo poder limpiar tanto dolor. Otro punto es la física cuántica como la llave hacia dimensiones más elevadas. La naturaleza de las dimensiones más elevadas, nuestro futuro prometido. Los misterios de la meseta de Giza y los artefactos de Marte. La geometría sagrada como los elementos constituyentes del universo. Cómo operaremos en nuestro cuerpo de luz y la verdadera naturaleza del tiempo. Bueno, un libro muy interesante para el que pueda adquirirlo. Yo os lo recomiendo para leerlo. Luego hay otro libro que se escribió también hace muchos años que se titula Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica, en el que podréis descubrir de forma muy amena e interesante como desde lo que es la misma Navidad, que es un engaño, a tantas otras mentiras que nos han colado. Pues sí, esa es la verdad, nos las han colado, pero todavía estamos a tiempo de madurar, de desarrollar nuestra fe en vez de dejarla reducida a un escombro infantilista. Yo sigo con lo que a mí me preocupa, es que todas las niñas y niños, en especial las niñas que nacen en este planeta, crezcan hasta el último día de su vida, viviendo plenamente su realidad y su creatividad femenina, sin complejos, sin timidez, sin vergüenza, sin mutilaciones de ningún tipo, que renazcan a la verdad más pura, la esencia misma nuestra que tenemos en nuestro interior como parte de esa partícula cósmica que tenemos dentro. Y para así realizar todas nuestras verdades interiores, porque si nos interiorizamos nos damos cuenta que tenemos todo escrito ya dentro, no nos hacen falta tantos dogmas impuestos de manipulación. Bueno. Después me gusta analizar en qué mundo estábamos viviendo. Todo esto ha sido mis inquietudes estos últimos años. Y me di cuenta que podemos aceptar que estamos en un mundo lleno de desigualdades, de injusticia. Vivimos en un mundo en que se ejerce mucha violencia sobre las mujeres y cuesta entender por qué. Por eso hay que estudiar este tema y analizarlo. Esta es una realidad. Hay violencia conyugal, hay agresiones sexuales, mutilaciones sexuales, violaciones sistémicas en tiempo de guerra. Y esta realidad la viven millones de mujeres en este planeta que estamos pisando nosotros ahora mismo bajo este mismo cielo. Y esta violencia afecta a todos. Y no solamente afecta a estas mujeres, sino que nos afecta a todas las mujeres. Nosotras todas tenemos que indirectamente están perjudicando no solo a las víctimas, sino a todas las mujeres. Porque son una violación de los derechos humanos, estas injusticias.
basadas sobre todo también en una desigualdad de sexo, desigualdad de género. Es muy difícil que haya una sola mujer que no haya sufrido en mayor o aunque sea un minúsculo grano, en una minúscula medida, algún tipo de miedo, de peligro. Y solamente por ser mujer. Acciones tan simples como caminar por la calle de noche pueden representar problemas para la seguridad para las mujeres. El planeta también está sufriendo una agonía bajo esta estructura de patriarcado en el capitalismo neoliberal. El planeta también está sufriendo, se está degradando, se está contaminando. Por lo tanto, vivimos en un sistema que está corrupto, en un paradigma de corrupción. También la masculinidad, el paradigma de la masculinidad tradicional también está puesto en evidencia. Por ejemplo, podría comentaros el libro que escribió Sergio Sinai titulado La masculinidad tóxica, porque para el hombre también es tóxica todas estas creencias obsoletas y erróneas. Y también esto les perjudica a los hombres, les perjudica en sus derechos propios, en el concepto en que ellos tienen que desarrollarse. Estamos, como dice Sergio Sinai, en un mundo que puede cambiar, que debe cambiar, que necesita cambiar, pero que no cambia. Ese es el problema, que todos sabemos que algo va mal, pero el cambio no llega. Cada vez el capitalismo es más despiadado, cada vez las estructuras se están agrandando en su tamaño de compra de multinacionales, de estructuras económicas ya a nivel internacional. Se está agrandando las formas, pero no cambian para bien. Se está agravando, se están agravando. Mientras tanto en las iglesias, en especial las monoteístas, patriarcalistas y se supone que paternalistas, continúa la misoginia y la discriminación sexista. Por supuesto, se niega cualquier posición en la jerarquía, en sus jerarquías, cualquier posición de mínima influencia para las mujeres se mantiene vetada y negada. Están encerrados en su particular torre de patriarquía. Dentro de las iglesias hay muchas mujeres que están trabajando intensamente, haciendo todo lo posible, entregando lo mejor de sí mismas por estos intentos de igualdad, porque quieren cambiar las cosas para bien desde dentro. Todavía comparten esas creencias en su propia iglesia en la que han crecido estas mujeres y quieren hacerlo ofreciendo lo mejor dentro de esa iglesia
y buscar cambiar las estructuras desde dentro, compartiendo esas estructuras con los hombres en igualdad de derechos. Pero es inútil, porque todos sus intentos se diluyen en un mar de misoginia y de supremacía masculina sin razón. Se hunden en un mar de misoginia y de supremacía masculina sin ninguna razón. No hay ninguna razón que demuestre por qué tiene que prevalecer esta supremacía masculina. Las iglesias son anacrónicas, carecen de vocaciones, hay muy pocas vocaciones hoy en día. Incluso en la iglesia, para muchas parroquias, tienen que traer aquí en España sacerdotes de otros países, porque aquí ya no hay sacerdotes. Quizá porque mucha gente se da cuenta del absurdo. Tenemos una escritora fabulosa, extraordinaria, Jean Sinoda Bolen, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es Mujeres, las diosas de cada mujer, las brujas tienen pulgares verdes. Otro libro, Llamada urgente a las mujeres, y El millonésimo círculo. Voy a comentar así un poquito lo que ella propone. Jean Sinoda Bolen nos transmite que las mujeres tenemos la oportunidad en estos últimos años de cambiar el mundo, y que si no lo hacemos ahora, probablemente ya no lo conseguiremos cambiar. Tiene que ser ahora, y es muy importante, día tras día, para que la era patriarcal toque a su fin. Ella propone que realicemos círculos de mujeres que transformen el mundo a través de la activación del campo mórfico de la teoría de Rupert Sheldrake. Quiere decir, a través de la teoría del centésimo mono, quiere decir que cuanto más círculos de mujeres nos reunamos a través del planeta, más se creará la masa en el campo cuántico, la energía suficiente para que se transforme la energía planetaria y surja la energía femenina. Cuando nuestra energía femenina llegue a estar en equilibrio con la energía masculina, es cuando este mundo va a poder equilibrarse. Si no, el mundo continuará en su ciega carrera hacia la autodestrucción. Bueno, en estos círculos propone que sean un espacio donde encontrar nuestro verdadero apoyo para llevar adelante ideas y proyectos femeninos. En las reuniones aconseja que se realice una rueda de la palabra donde pues las mujeres van tomando la palabra, escuchándose unas a las otras. Como está tomada esta práctica de las tradiciones nativas americanas de los indios. Después pueden cantar, bailar, leer algún texto, hacer incluso algún trabajo creativo juntas, una costura, un mandala, cultivar flores, cultivar el huerto, actividades juntas, creativas. También comer y beber. Y al final, cuando se cierra el círculo, dar el agradecimiento
por lo recibido y dedicándolo a los seres vivientes de honor de este planeta. Porque, como ella misma dice, no solamente, como dice la Iglesia, con su particular doctrina interesada para acabar moviendo millones y millones de dinero, sino que lo que dice desde el corazón de las mujeres es que todos somos una gran familia. Todos somos la familia humana, aunque algunos se nieguen a verdaderamente considerarse unos a otros, considerarnos unos a los otros una gran familia humana. Pero una familia humana que respete a la tierra, que respete a los seres vivos, que respete a los animales, que no son males, que son bienes, que les respete su vida en vez de comérselos. Porque tenemos muchas otras formas de alimentos sin necesidad de matar hoy en día para sobrevivir. Es el aspecto femenino el que necesita ser sanado hoy en día, ser limpiado para volverse luminoso. El aspecto femenino de las mujeres, la feminidad vinculada a la tierra, a nuestra madre tierra que nos da la vida. Me parece absurda la doctrina de que Eva salió de una costilla de Adán, cuando realmente es del vientre y de las entrañas de la mujer, de donde sale el hombre, la mujer, de donde sale la vida humana, sale de las entrañas de la mujer y no de la costilla de Eva. Me parece muy absurdo, muy ridículo querer hacernos creer esto y como darle la vuelta para ellos creerse más importantes. Estos hombres deben tener un gran complejo de inferioridad, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Está lleno de personajes de la historia de la Iglesia verdaderamente misóginos, como Santo Tomás de Aquino, que negaba que la mujer pudiera estar en el altar de las iglesias porque los hombres se podrían excitar al verla. Por ejemplo, San Agustín tuvo amantes hasta de 14 años. Son ellos los que tienen algún tipo de fobia o de complejo traumatizante con el sexo. Y por lo tanto eso les lleva a caer en el sexo infantil, como Mahoma. Por ejemplo, Tertuliano dijo: no está permitido que una mujer hable de la Iglesia, ni le está permitido enseñar, ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni reclamar para sí una participación en las funciones masculinas, y mucho menos en las sacerdotales. Así deja fuera completamente del altar y de los lugares de poder a las mujeres. Ellas tenían que estar bien sumisas y arrodilladas ante el altar, pero no en el altar. También tenemos a San Jerónimo que dice: vigilemos a fin de que las matronas no dominen en las iglesias. O sea, ellos tenían tan complejo de inferioridad y tanto miedo, porque sabían que verdaderamente la mujer tenía muchísimas más cualidades para tener influencias en la vida humana, y cómo han sido arrastradas a las mujeres a estar de rodillas, a no poder hablar, a enmudecer, por un miedo masculino ancestral y absurdo, que es el hombre. Los hombres, esta masculinidad tóxica, tienen que hacérselo mirar
cuanto antes, por el bien de todos. Incluso durante una época en la iglesia se cuestionó si la mujer tenía alma como el hombre, porque por supuesto se daba por hecho que el hombre tenía alma, pero se cuestionaba si la mujer tenía alma, por ser una criatura tan inferior. Se la comparaba a los animales. Cuando ya la iglesia se decidió a decir que la mujer sí que tenía alma, pues hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó y ahí se quedó, con reconocer que la mujer tenía alma y ya está. Y de ahí ya no la han dejado pasar. Lo mismo que a nivel social, la mujer tuvo que defender sus derechos para poder tener derecho al voto, porque también se decía que la mujer no tenía derecho al voto. Bueno, así hemos pasado 2000 años. Tenemos que decidir entre todos cómo queremos seguir pasando los miles de años que podamos tener en adelante. Si nos vamos a dejar seguir manipulando y ser víctimas entre todos y esta sociedad en guerra por hombres traumatizados, misóginos y despiadados, o si vamos a construir un mundo en equilibrio, en amor, en respeto por las mujeres, por las niñas, respeto total, absoluto, completo para todas las niñas y mujeres de este planeta. Porque el planeta es de todos y de todas, es de todos. Claro, como la iglesia obligaba a las mujeres que se hacían monjas a tener voto de obediencia, pues tenían que mantener el silencio. Ninguna podía decir algo en contra de la iglesia. Lo tenían todo muy bien montado. Y después, cuando ya lo tenían así establecido, con decir que era por tradición, que todo lo que se hacía en la iglesia tenía que ser por tradición, pues incluso por tradición sacan cada año a pasear a sus figuras de escayola, vestidas de vírgenes, a sus cristos de escayola, crucificados sangrantes, y la gente pues lo sigue porque es la tradición, sin darse cuenta de que es algo tan absurdo. Como por ejemplo, adorar una caja negra, como otras religiones, o otra serie de conductas patológicas, como pueden ser la de los judíos dándole cabezazos a un muro, imponiendo el llevar todos la misma ropa y muchas más cosas que psicológicamente serían consideradas como una grave esquizofrenia o paranoia. Bueno, respecto a esta renuncia a través del voto de obediencia de las mujeres que eran religiosas, también de los religiosos,
es algo gravísimo porque estaban rindiendo obediencia a otros seres humanos, poniéndose por debajo de ellos, y lo más grave aún es que estaban haciendo entrega de su propio libre albedrío, que es algo que es una ley universal cósmica que nadie puede violar, pero cuando uno mismo con su libre albedrío es capaz de entregar hasta su propio libre albedrío, él mismo se está poniendo en un grave peligro, porque son otras personas, otros poderes y otras entidades ocultas los que se van a adueñar de él y pudiendo llegar a posesionarse de él, ya que ha hecho ese voto ofreciendo toda su propia voluntad. Yo lo considero algo gravísimo, una renuncia al propio libre albedrío, pero fíjate hasta dónde llegó el engaño de las iglesias, que son capaces de conseguir esto de las personas, esta enajenación espeluznante. Hemos de tener respeto a nuestro propio libre albedrío en todo lo que podamos desarrollarlo en esta vida. Basta ya de tener miedo de nosotros mismos. Basta ya que las mujeres tengan miedo de sí mismas porque se nos ha inculcado durante milenios. Dejemos de tener ese miedo de nosotras mismas. Y bueno, pues como os digo, ya las creencias sobre los dioses están bastante absurdas y obsoletas. Espero que con vuestros avances en el conocimiento de la verdad también lleguéis a vuestras propias conclusiones que sean liberadoras y os acerquen lo más posible a la verdad absoluta, a la verdad limpia, la verdad luminosa, la verdad de nuestro propio interior, de nuestro propio ser íntimo, de nuestro yo cuántico, de qué hacemos aquí. Si no sabemos de dónde venimos, no sabremos qué hacemos aquí ni hacia dónde vamos. Bueno, pues os aconsejo buscar más información en los vídeos de Sergio Monor, www.monor.org, porque gracias a sus gracias a lo que nos ha dado a conocer sobre Monor, que es la verdadera iluminación, Monor es la luz, podemos situarnos donde ya teníamos que estar, desarrollarnos plenamente nuestro propio ser interior y arrojar al vacío, a la basura, al fuego, para eliminar por completo tanta basura, tantas creencias erróneas, tantas memorias repetitivas, enquilosadas, interesadas por el poder, por la maquinación, por el crimen, por la magia negra, por la nigromancia. Eliminemos todas estas estructuras absurdas, obsoletas. Para siempre. Así haremos una limpieza energética a nivel mundial. Bueno, con brazos, besos y hasta el próximo vídeo. Desde aquí, Galaxia Antena, desde el Centro Cosmogónico.